se procede a notificar a los manifestantes allí reunidos que la postura adoptada configura un delito federal, penado por la ley, tipificado en el artículo 194 del Código Penal argentino. Se les notifica que al encontrarse en ejecución de un delito de carácter federal, se ha iniciado la sustanciación de la prevención sumaria judicial correspondiente, con intervención y conocimiento del Juzgado Federal de Esquel a cargo del doctor Guido Tranto, secretaría a cargo de la señora María Salvaré. Se les notifica que de persistir con la actitud y se los intima a que depongan su actitud y levantar los obstáculos que se encuentran en el lugar. No son 7 gatos locos, son 7 indios locos, para decirlo así, de una manera un poco ligera. Estos 7 mapuches que estaban cortando la ruta 14, este video es de pocos momentos antes de que desaparezca Santiago Maldonado. Y yo les voy a contar, lamentablemente, después de analizar y de preguntar un poco las cosas que están sucediendo allá en el sur, que yo creo que Santiago Maldonado no va a aparecer. Primero, no va a aparecer vivo. Segundo, rara vez aparezca su cuerpo. Y tercero, si aparece, rara vez se va a conocer la verdad. Por lo menos la verdad con los estándares de rigurosidad que requiere una verdad judicial. Tal vez se conozca la verdad, pero como se conoce la verdad en la Argentina, la justicia no llega a ningún lado, termina cerrando la causa, se intoxican los expedientes con versiones diversas y después queda una especie de verdad instalada, que es una verdad histórica, en base a lo que cada uno piensa o en base a un promedio de quién gritó más y quién argumentó mejor. Esto es lo que yo creo que va a terminar pasando. El primer motivo, por la promiscuidad judicial. Yo la verdad creo que el juez federal, ustedes escuchaban ahí cuando los gendarmes le leen a los mapuches, le dicen, por orden del juez federal Guido Tranto. Ajá. El juez que mandó a la gendarmería a despejar el camino, o sea, es el juez que está detrás de la orden de sacar a la gente y reprimir, es el mismo que está investigando la desaparición de Santiago Maldonado, algo que, si uno sigue la cuenta, si uno sigue la lógica, tal vez haya sido por su propia responsabilidad. Alguien puede decir, usted juez ordenó reprimir, la gendarmería se extralimitó en la represión y terminó matando un pibe. ¿Es ese juez el que tiene que estar investigando la desaparición de Santiago Maldonado? Y la verdad que no. Pero además les agrego otro elemento. Si uno va a las páginas del Consejo de la Magistratura, descubre que el juez federal Guido Tranto, el que está investigando la desaparición de Santiago Maldonado, está primero en el concurso para ser camarista, ¿sí? Ahí en la zona creo que del Alto Valle de Río Negro, General Roca, la Cámara Federal, un tribunal oral ahí en General Roca. Quien presentó esto, fíjense lo que son las paradojas, es un miembro del Consejo de la Magistratura que se llama Rodolfo Taliad, diputado que estuvo acá el otro día, diputado del Frente para la Victoria, y contó, y leyó el orden de mérito que ocupa el juez Otranto. Es el primero. O sea, el juez Otranto es primer candidato a ascender a ser miembro del Tribunal Oral. Pero claro, a partir de lo que se vio la semana pasada sobre cómo el gobierno interviene sin siquiera mediar criterios, casi le diría estéticos, no digo éticos, pero estéticos, impidiendo que jure un miembro del Consejo de la Magistratura para poder mandar a juicio político a un camarista, la verdad que el juez Otranto, yo también tendría miedo de que digan, no, ¿sabe qué? Si usted investiga demasiado, usted se queda sin concurso, don Otranto. Así está funcionando el poder político hoy. Y si hay algo que, la verdad que quienes me escuchan de hace tiempo saben, es que los jueces federales son unos maestros en el arte de convivir con el poder político manejando el freezer y el microondas. Vale decir, cuando la causa les conviene la mandan al freezer y cuando tienen una orden política la descongelan, la ponen en el microondas y la causa va por vía rápida. Y esto es lo que está pasando con Santiago Maldonado. Dicho esto, el juez Otranto, que yo creo que no debería estar investigando, ¿sí? Porque, insisto, en el comienzo de todo esto, ustedes lo ven en el video, en el comienzo del desalojo está una orden del juez.
Después los gendarmes, sin orden del juez, se meten en la reserva mapuche y entran a perseguir a los mapuches escapan río abajo y el resto es historia conocida porque ahí es donde lo cazan a Santiago Maldonado, le pegan de más, no se sabe qué pasó, lo cierto es que Maldonado desaparece. Hay un detalle interesante, yo todavía no pude confirmar, pero hay una relación entre la esposa de Otranto y la fiscalía. Que cuando la confirme, si la logro confirmar para mañana, se las voy a contar porque hablaría un poco más de esta promiscuidad judicial, digamos, donde el tipo que investiga es el mismo que dio la orden, que en origen está en el origen de la cagada que se mandaron. Raro, muy raro. Pero bueno. El otro detalle interesante, les decía, es que la historia de un hombre que es casi paralela, una historia paralela a la de Maldonado, que es la de Ariel Garci, ¿sí? Santiago Maldonado desaparece el 1 de agosto. Ariel Garci protagoniza, es también un muchacho del Bolsón, un poco hippie, que simpatiza con la causa de los mapuches. Y les aclaro que yo no simpatizo con la causa de los RAM, ¿no? Creo que están un poco fumados estos muchachos y piensan que en el siglo XXI pueden iniciar una especie de protoguerrilla incendiando puestos de estancia, apretando gente con armas. Digo, para que quede claro, yo ya lo dije en otros editoriales, pero eso no quiere decir que tengan que salir a cazarlo como si fueran ratas, porque esto ya se hizo en la Argentina y salió mal. Ariel Garci, el 10 de enero pasó algo similar a esto. También hubo una situación, un forcejeo con los de la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, entraron en una reserva mapuche, no sé exactamente si era esta, y lo detienen a Ariel Garci, que era no era unos mapuches, sino que es un blanco que apoya la causa de los mapuches. Lo metieron preso, lo apretaron, no le pegaron, él reconoce que no le pegaron, pero él era amigo de Santiago Maldonado. Y por eso él no fue a apoyar a los mapuches esta vez, el 1 de agosto. Ariel Garci no fue, estaba al tanto de lo que iba a pasar, pero no fue a apoyar. A él lo detienen, insisto, lo meten preso, y entre el 10 de enero y el 1 de agosto, varias veces lo interceptan patrullas de gendarmería para apretarlo, para que cuente quiénes son los de la RAM, quién diga quiénes son, porque a veces andan encapuchados, para que delate y que diga quiénes son los de la RAM para así lo pueden meter preso. Una cosa, claro, si esto sucediera en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires sería un escándalo. Lo cazan adentro de un patrullero de gendarmería, lo meten para adentro, le pegan, le hacen un simulacro de fusilamiento con con una 38, le gatillan en la cabeza, decí quiénes son los RAM, decí quiénes son los indios de mierda. Esto, Ariel Garci se llama este muchacho, les doy el nombre, pese a que es testigo de identidad reservada. Sin embargo, la historia de Ariel Garci fue contada por Cadena Nacional, por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Se supone que el juez Otranto le dijo a Ariel Garci que su identidad iba a ser reservada, iba a ser preservada. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ve que el dato se lo había pasado a Otranto, reveló su identidad durante la presentación que hizo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, filmada por todos los canales de televisión, o sea, en Cadena Nacional. ¿Por qué es importante la historia de Ariel Garci? ¿Y por qué les digo que es una historia paralela a Santiago Maldonado? Primero, porque Garci lo conocía a Maldonado. Segundo, porque Garci es el que da una prenda, le da al juez una prenda con la cual los perros intentan rastrear el rastro de Maldonado. Y lo más importante, porque Garci es el que cuando se entera, cuando ve la foto de Santiago Maldonado, que estaba faltando, el día, se enteran ahí, que este muchacho no aparecía, al día siguiente llama al teléfono de Maldonado. Y el teléfono de Maldonado alguien lo atiende durante 22 segundos, ese teléfono está encendido y alguien no contesta. ¿Qué pasó en ese momento? Ese teléfono se activó una vez, o sea, el teléfono de Maldonado se activó una vez. Ariel Garci lo llamó y alguien atendió y no contestó. Dice Garci, pero esto puede ser parte de su imaginación, que había ruido de pasos, ruido como de una habitación vacía, no importa. Cuando intentó llamar una y otra vez y otra vez y otra vez, no se escuchó más nada, el teléfono estaba apagado. Escuchen el relato de Ariel Garci, después voy a volver sobre la importancia de este testimonio y por qué, la pregunta que uno se hace, el juez Otranto investiga para allá y luego investigar para el otro lado. ¿Será porque quiere ascender? Escuchen a Ariel Garci.
Yo soy Ariel García, amigo de Santiago Maldonado. Yo llamé al teléfono de Santiago 24 horas después de que Gendarmería se lo llevó de la LOF, la cual me atendieron por 22 segundos y es la prueba que presenté ante el juez Guido Tranto del Juzgado Federal de Esquel. Él mismo, en las declaraciones que yo presté, me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado, que no iban a dar a conocer mi identidad. Y hace unos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa en el Senado, dio mi nombre completo, el nombre de mi padre y mi domicilio antiguo de donde vivía en Neuquén Capital, diciendo públicamente que yo era el testigo que había presentado la prueba de la llamada. Y hasta antes de que Patricia Bullrich hable, yo estaba escondido por temor, me estaba resguardando, y de que me dejaron al descubierto no me quedó otra que hacerme público para tratar de garantizar más mi seguridad. Bueno, ahí lo tienen Ariel García. O sea, lo hicieron público, supone que era un testigo de identidad reservada, hicieron pública su identidad, y el hombre ahora quiere que lo conozcan porque tiene miedo que le pase algo, que termine como Santiago Maldonado. ¿Por qué no investiga el juez Otranto hacia el lado de Benetton? Porque claro, nosotros estamos acá, estamos lejos, pero cuando uno hace la reconstrucción geográfica de cómo son las cosas y dónde están las cosas paradas, planteadas, empieza a entender de otra manera. Yo les conté la semana pasada, un poco en broma, que hay como un asesor galán en el Ministerio de Seguridad que se llama Pablo Nochetti, ¿sí? Este señor Pablo Nochetti, además de ser un muy buen mozo para las señoras ahí del Congreso que están alrededor de Patricia Bullrich, es un señor que fue defensor de represores y que se ve que tiene una ideología un poco blindada. Bueno, este hombre era el que estaba al frente del operativo, y cuando digo al frente, estaba apostado en una especie de comisaría que hay dentro de la estancia de Benetton, donde, según dicen los que conocen y andan por ahí por el lugar, hay además una camioneta de la AFI destinada a intervenir teléfonos. Claro, hay un juez federal, hay orden de intervención de teléfonos, seguramente es lógico que haya una camioneta de la AFI interviniendo los teléfonos, que son los teléfonos de la resistencia ancestral mapuche, que han cometido una serie de delitos y los vienen investigando de hace un tiempo. El problema es que ese lugar, donde también están los gendarmes, adivinen quién nunca lo mandó a allanar, el juez Otranto. Y fíjense qué curioso, hay una camioneta de la AFI, súper sofisticada de la tecnología, qué sé yo, pero todavía no saben dónde atendió, dónde estaba, porque si saben, pudieron saber que el teléfono se activó al día siguiente de desaparecer Santiago Maldonado, ¿cómo carajo es que no saben en qué celda se activó? ¿Dónde está la celda donde se activó el celular de Santiago Maldonado? ¿Por qué no la dicen? ¿Sí? Ahí lo tiene, a Nochetti en el lugar. ¿Sí? Nochetti en el lugar. Este lugar se llama Leleque, es la estancia Leleque del Imperio Benetton, insisto. Esto parece, es tan grotesco la cosa, ¿no? De un lado están los indios que resisten y de vez en cuando con pistola van, incendian los puestos de la estancia Benetton, pero del otro lado está la estancia Benetton, que es como la caricatura de la extracción primitiva de la materia prima en la Argentina. Acá no existe ni un solo local de Benetton, ni una sola fábrica de un puto suéter de Benetton, pero se llevan, son los mayores terratenientes, tienen las ovejas y se llevan la lana para procesarla en otros lugares, no sé si en China, en Italia, ¿dónde demonios procesarán la lana? ¿No? O sea, no dan mucho laburo ahí en la zona. Pero ahí se ve claramente que en Leleque hay una comisaría, ¿sí? Donde hay una especie de puesto de los gendarmes, donde estaba el propio Nochetti. Nochetti estaba en Leleque en el momento de la represión. Ahí no allanaron, ahí el juez Otranto no allanó. ¿Por qué el juez Otranto no va hacia ese lado? ¿No será que estamos ante un caso de alguien que no busca, que no encuentra porque no busca? Entonces, esto es lo que hay que empezar a preguntarse. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Hay que dejar investigar a la justicia. Y yo también, si fuera gobierno y tuviera el culo sucio, pero tengo un juez que me tapa de atrás, yo también diría hay que dejar investigar a la justicia. A mí me da muchas dudas la actuación del juez Otranto. No sé, señor Néstor Espósito, buenas noches. ¿Qué opina usted? ¿Qué tal? Buenas noches. En el Consejo de la Magistratura hay una cantidad enorme de juzgados. Hemos dicho en más de una oportunidad que el 30% de los juzgados nacionales y federales están vacantes. La mayoría de los jueces tira,
en varios concursos al mismo tiempo. Otranto solamente está ternado en uno y ocupa el primer lugar, es para el Tribunal Oral Federal de General Roca, en la provincia de Río Negro. En ese juzgado él está en el mejor de los sitiales, está primero en la preselección de la a ver, para traducírselo a la gente castellano, muchachos, es un señor que tiene que hacer buena letra hasta que le firmen el ascenso. Y además, ¿y quién le tiene que firmar el ascenso? El Poder Ejecutivo. Sí, y además en un momento muy particular, porque ahora viene toda la etapa de impugnaciones, de objeciones y demás, y el resultado final en esa parte de la preselección la tiene que tomar el Consejo de la Magistratura, con una mayoría que es la misma que consiguió la semana pasada que destituyeran, que suspendieran al juez Eduardo Freiler, el camarista Eduardo Freiler. Ese es el que tiene que dar el primer ok, y después tiene que pasar por la mano del ministro Germán Garabano, finalmente de pasar al Senado de la Nación y de llegar al mocho del presidente Mauricio Macri para ser elegido como juez. Este es el pase. Todo ese proceso se va a dar, toda esa secuencia temporal se va a dar con Santiago Maldonado todavía desaparecido. Por un procedimiento que arranca, un desalojo que arranca, que lo pide el propio juez Otranto. Y además hay una cuestión que es muy importante. En esta cuestión, si Santiago Maldonado efectivamente hubiera sido víctima de un ilícito tal como se sospecha, el juez Otranto se está investigando a sí mismo. Porque si bien es cierto que había un delito en flagrancia, el corte de ruta, el bloqueo de una ruta es un delito en flagrancia, los propios gendarmes invocan una orden del juez Maldonado. Si la desaparición y eventual muerte de Santiago Maldonado es consecuencia de una orden que dio el juez está investigando a sí mismo. Pero ven por qué les digo que acá hay un pacto de silencio, que no es solamente un pacto de silencio entre los gendarmes, muchachos, porque en otros casos ha habido patrulla de la bonaerense o de la federal que mataron un pibe, pero tarde o temprano uno termina boqueando. Acá es otra cosa. Acá hay un juez que manda desalojar una ruta y como producto de ese desalojo los gendarmes se extralimitan, si quieren ustedes, y termina muerto un pibe. Por otro lado, al frente de los gendarmes, porque esto es un protocolo que se inauguró, lo contó acá Anil Lagarré, que fue la ministra de Seguridad que inauguró este protocolo, había un funcionario político, y este funcionario político era Pablo Nochetti, que estaba supervisando la tarea de la gendarmería, o sea que hay connivencia política y connivencia judicial. Y después está la gendarmería, por eso los gendarmes siguen todos en su lugar, ni siquiera se cumplió con el procedimiento habitual de apartarlos para que se pueda investigar mejor. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que dicen todos? Que investigue la justicia. Pero la justicia, ¿está realmente investigando o está cuidándose? Vean la reconstrucción que van haciendo algunos colegas de lo que pasó. Lo que les voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes. Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Pero esa visera tenía dentro de su mochila, ahí arriba, en ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitumulto los efectivos. Quedaba su pertenencia. Bueno, acá no nos mandamos para el río. Acá donde nosotros veníamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos iban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Nochetti. Vamos a cazar a todos. ¿Vos pensás que él está vivo o está muerto? Ya pasó mucho tiempo. Yo lo único que le pido es que nos devuelvan al compañero muerto, vivo, como sea, pero que lo devuelvan. ¿Por qué vinieron a cruzar en esta parte del río y no antes? Porque nosotros pensamos que si seguíamos corriendo para abajo, la gendarmería ya una vez que, porque acá ya no se ve para arriba, entonces ya no nos iban a seguir. Y acá es donde nos tiramos al río. Acá se tiran. Sí. Acá nos tiramos todo. Como el río no trae mucha profundidad, no trae corriente tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí. ¿Qué es esto, Ruiz? ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro. Y ahí donde nosotros perdemos la vista. Y de ahí donde sube para arriba. Y donde lo suben, que acá arriba hasta ahora se borró porque ayer llovió. Donde estaba el rastro del Unimog que se lo llevó a Santiago.
El único que entró hasta acá arriba. Ahí arribita, sí. Y acá donde se lo llevan para arriba, y allá arriba hacen la cortina esa que se pone los sorteos así al costado del camión, hacen una pantalla, bajan algo del camión, se lo llevan 4, lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale rumbo a Esquel. Y eso fue el último que se pudo apreciar de eso. Bueno, esto es el testimonio de uno de los de la RAM, digamos, de los que están siendo buscados. Insisto, nosotros no compartimos su método, pensamos que es una pelea delirante, pero esto tampoco quiere decir que, como en otras épocas, vayan a buscar a un tipo, lo secuestren, lo maten a patadas y lo escondan. Y después todos sean los boludos, los jueces, los gendarmes, los ministros, los funcionarios, diciendo, que investigue la justicia. Enseguida van a ver otro fragmento de esta recreación, pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. Aún no pudo cobrar su deuda. Morosos Incobrables del deudor. Correo privado al deudor y al deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Estamos aquí en el proceso de recuperación de la multinacional Benetton, en el sector, en el departamento de Cusamen, que el día lunes, alrededor de las 11 de la mañana, hicimos ingreso a la ruta nacional 40, exigiendo la inmediata libertad de nuestro banco Francisco Facundo Jones Guara, quien se encuentra secuestrado y encarcelado en la localidad de Esquel. Cada vez cumplido 30 días de encarcelamiento es que nos vemos obligados, de la única forma de manifestarnos que tenemos aquí es hacer un corte de ruta parcial, donde se le entregaba panfleto a la gente y se le comentaba la situación en la cual estábamos, por cuál era el corte de ruta. Alrededor de las 5 de la tarde se hace presente un contingente de gendarmería, reprimen tirando alrededor de 2 disparos, en los cuales los coños y los bolchafes aquí del territorio hace uso de autodefensa, con piedras y onda de revoleo. Éramos alrededor de 7 cortando la ruta. Y ahí Santiago estaba presente entre los 7. Y el compañero Santiago llegó ese día para acompañar el corte de ruta. ¿Y los gendarmes cuántos eran más o menos? ¿Tenés idea? Entre alrededor de 30 eran. Decimos que en realidad Santiago no está desaparecido. Santiago fue secuestrado por Gendarmería Nacional. ¿Por qué se tapan la cara? Por una cuestión de mantener la seguridad y la integridad física. Allá arriba donde están ahora apostados los mismos efectivos que venían a reprimir ese mismo día, bajan con un IMOC y 2 camionetas de gendarmería. Santiago está aquí atrás nuestro y ahí es donde nos corren hasta lo que es la tranquera, así. Y gendarmería nunca paró de tirar. Así que nosotros seguimos haciendo autodefensa porque eso es lo que hacemos nosotros aquí, los coños y los bolchafes, lo que su rol principal es defender a la gente de las comunidades. ¿Puedes mostrar Con onda de revoleo. Es una piedra así, colgada. Ahí tira. Pero con esto nos defendemos nosotros ante la 9 milímetros y la escopetazo de la policía. ¿Y le pegas a alguien con esa? No, es muy poco efectivo. Aquí donde nosotros saltamos, aquí nos atraviesan un moca acá, que se paran aspiradores y rompen un candado que teníamos antes ahí e ingresan. Y nosotros nos replegamos para el río. O sea, en este momento acá iban corriendo ustedes 7, entre ellos iba Santiago también corriendo. Sí, lo que decían era, nos iban correteando y iban diciendo, maten a uno, y como no dejaba de cesar nunca los tiros de la gendarmería. Y ahí todos corren, Santiago también corre Sí. en ese momento. Ahí están las cosas que quemaron los gendarmes, mandan derecho a prender fuego todas las cosas que están acá, que ahí como se puede ver las cosas que les decía hoy, acá teníamos material de construcción para hacer una casa. Por supuesto le agradezco a Tomás Méndez y a la gente de ADN este material, es la entrevista que se hizo. Y esta es la versión de los muchachos de la Resistencia Central Mapuche. Insisto, yo creo que así como está planteada es una causa perdida, porque están haciendo, se están en el borde de la ilegalidad, pero bueno, una cosa es la protesta social y otra cosa cuando la protesta social pasa a niveles de ilegalidad que son indefendibles. Pero volvamos un poco para atrás, porque no hay nada que justifique ni siquiera
la ilegalidad de algunos de los actos que pueden hacer los muchachos de la RAM, incendiando puestos de la estancia Benetton, apretando gente en los caminos, nada de esto justifica que uno de los que los estaba apoyando esté hoy desaparecido. Y nada de esto justifica que entre la justicia, la gendarmería y el gobierno se estén pasando la pelota unos a los otros, jugándole al loco a los defensores y a los familiares de Santiago Maldonado, diciendo lo vieron en tal lugar, lo vieron en tal otro. Circuló la versión de que había sido apuñalado por un puestero, pero ¿cómo? Lo habían apuñalado días antes, según la versión, y después resulta que el 1 de agosto estaba bien. Y sobre todo este detalle, ¿por qué no se conoce la celda donde se activó el teléfono de Santiago Maldonado y van a buscar ahí? Ese es un detalle interesante. Hoy, por ejemplo, Ariel Garbars, técnico informático de la Universidad Tecnológica Nacional, que ha colaborado como perito en infinidad de causas federales, decía que lo que se hizo para rastrear el lugar desde donde se activó el teléfono Santiago Maldonado estaba hecho de una manera gruesa, que no se había hecho un rastreo fino, que existen los equipos para poder hacerlo, sobre todo cuando hay, como dicen todos los testimonios, una camioneta de la AFI pinchando teléfonos en la zona. Entonces, esto es lo fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que está pasando en la causa? Escuchá esta historia porque es increíble cómo arranca esta historia. Ahí mencionaban recién a Facundo Francisco Jones Wala, es un lonco, un líder mapuche que estaba en libertad. Chile lo reclama en extradición por haber incendiado una estancia. Cuando se realizó el juicio de extradición, en el juicio de extradición comprobaron que la mayoría de los testimonios que lo incriminaban habían sido tomados bajo presión y ese juicio fue declarado nulo. ¿Presión? Presión, por llamarlo de alguna manera más o menos Apriete, tortura, sellos ilegales. ¿Sabes quién fue el juez que declaró nulo ese juicio? No. Guido Otranto, el mismo juez que está investigando ahora. Él comprobó que los testigos habían sido apretados para declarar en contra de él. Pero me parece que a Jones Wall ahora, después del quilombo que se armó, lo van a extraditar en cualquier momento. La Corte ordenó, después de confirmar que efectivamente era todo nulo, ordenó hacer un nuevo juicio. Y en ese nuevo juicio, Jones Wall va a terminar en Chile.